Chile, 6 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en la letra pequeña que mueve un país, desde cómo se gestionan los beneficios para los funcionarios hasta cómo se construye una casa de emergencia tras una catástrofe. Analizamos también la regulación de lo cotidiano, como el acceso a una playa y el pulso de la economía y la sociedad civil, con la creación de nuevas organizaciones y el valor de la moneda en el día a día. Venga, pues vamos a meternos en faena. Empezamos por la propia maquinaria del Estado, por cómo se cuida a sí misma, por así decirlo. Nos hemos encontrado un reglamento para el servicio de bienestar de los funcionarios. Y ojo, que esto no es un simple club social, ¿eh? Es toda una estructura con su consejo administrativo, su jefe de servicio, tiene su miga. Es que es fascinante ver al Estado en su papel de empleador, casi como una gran empresa. Y este servicio de bienestar tiene un sistema de financiación muy particular. A ver, ¿cómo se financia? Pues recibe dinero del presupuesto público, claro, una parte. Pero lo interesante es que se nutre sobre todo de los propios funcionarios. Para empezar, hay una cuota de incorporación, que es un pago único de hasta el 5% del sueldo. Y luego, cada mes, un aporte de hasta el 2%. Espera. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa. Hay algo que llaman aporte extraordinario, que es el 1% del reajuste salarial que se pacta cada año para todo el sector público. Exacto. O sea que cuando los sindicatos consiguen una subida de sueldo general, un pellizco de esa subida va directo a esta caja común. Eso es un mecanismo de autofinanciación solidaria que está integrado en la propia negociación colectiva. Es una forma muy inteligente de asegurar que el fondo crezca al ritmo de las mejoras salariales, sin depender cada año de una decisión política. Se blinda un poco la solidaridad dentro del sistema. Suena solidario, sí, pero me pregunto si algún funcionario podría verlo como una especie de impuesto encubierto sobre su subida de sueldo. Es una pregunta legítima, pero yo creo que la clave está en que es un sistema gestionado por ellos mismos, ¿sabes? El Consejo Administrativo tiene representantes de los funcionarios y para sacar dinero de la cuenta, se necesita la firma conjunta del jefe de bienestar y de un miembro de ese consejo. Ah, vale. Hay un control cruzado. Claro. Se busca garantizar que cada peso se use de forma transparente y en beneficio de todos. Entendido. Es como una mutualidad moderna, pero integrada en el Estado. Y además de estas ayudas y préstamos, también se regula la fontanería del poder, ¿no? ¿Quién sustituye a quién para que la máquina no se pare? Por supuesto. Eso es fundamental en cualquier organización, vamos. Se establece formalmente el orden de subrogación para las jefaturas en la nueva Subsecretaría de Seguridad Pública. Se detalla con nombres y apellidos quién reemplaza a quién en caso de ausencia. Es el plan de contingencia básico para que el día a día no se detenga. De acuerdo. Pues dejamos la administración interna y vamos a ver cómo estas decisiones aterrizan en la vida de la gente. Y tenemos un caso perfecto. Un lío con el acceso a una playa en el lago Calafquén, en la zona de Villarrica. Resulta que el camino público, que se había fijado en 2020, era básicamente una trampa. El informe de fiscalización es demoledor, no deja lugar a dudas. La ruta pasaba por un humedal, un barrizal, y luego tenía una pendiente tan bestia que la gente, para no matarse, acababa metiéndose en el terreno de un particular. Vamos, que el acceso que habían puesto era impracticable. Así que lo que hacen es anular esa vía y trazar una nueva, esta vez bordeando un riachuelo, después de llegar a un acuerdo con los dueños de las parcelas de al lado. Y el nivel de detalle es brutal. Especifican las coordenadas exactas con GPS, una longitud de 592 metros y un ancho de 1,5 metros. Y lanzan una advertencia muy clara a los propietarios. Sí, se les dice que no pueden cerrar, ni obstaculizar, ni poner ninguna traba al paso. Y si lo hacen, se enfrentan a una multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. 100 UTM. Para que nos hagamos una idea, eso ahora mismo en Chile es un pastizal. Son más de 6.000 euros. O sea que la advertencia va muy en serio. Claro, porque lo que se protege aquí es un principio fundamental. Las playas, los ríos, los lagos son bienes nacionales de uso público. No pertenecen al dueño del terreno de al lado, nos pertenecen a todos. El acceso no es un favor, es un derecho, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Este caso es un ejemplo práctico y milimétrico de cómo se materializa ese derecho. Vale, garantizar el acceso físico está muy bien, pero hoy en día el control del territorio también es digital. Y aquí entra una directiva de la Superintendencia del Medio Ambiente que, aunque suene a un rollo técnico de mucho cuidado, va exactamente de lo mismo, de poner orden.
Totalmente. Se trata de estandarizar el reporte de información geoespacial. Espera un momento. Me estás diciendo que hasta ahora cada organismo usaba su propio mapa, por así decirlo. Pero, ¿cómo se apañaban para coordinarse? Pues como se podía, que a menudo era mal y tarde. Era un pequeño caos. Imagina intentar encajar piezas de puzzles diferentes. Un organismo medía con un sistema, otra empresa reportaba con otro. Era una fuente de errores. Lo que hace esta norma es decir, se acabó. A partir de ahora, todo el mundo tiene que usar el mismo sistema de coordenadas, el WGS84. Que WGS84 sigue sonando a nombre de robot de Star Wars, ¿eh? Pues es algo que usamos todos los días. Para entendernos, es el mismo sistema que utiliza el GPS de nuestro móvil. Ah, vale, ya lo pillo. Al obligar a que todos los informes, desde la ubicación de una chimenea industrial hasta un punto de muestreo de agua, usen este idioma cartográfico común, el Estado se asegura de que todos los datos se puedan superponer en un único mapa. Permite un control ambiental mucho más preciso y, sobre todo, comparable. Ahora lo veo. Es como si antes unos hablaran en metros y otros en yardas. Y ahora se impone el sistema métrico para todos. Pone orden. Y hablando de poner orden, sobre todo cuando llegue el caos, veamos cómo se prepara el país para los peores escenarios. Hay un nuevo reglamento, muy denso, sobre telecomunicaciones y alertas de emergencia. Sí, actualiza uno que era de 2012, de antes de la creación del nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, que sustituyó a la antigua ONEMI. Y lo más importante es que define qué es la infraestructura crítica de comunicaciones y la clasifica en 3 niveles de importancia. Esto es clave porque si hay que evacuar una zona como la del lago del que hablábamos, necesitas que las alertas funcionen. Y las exigencias son muy concretas, nada de vagadeces. La infraestructura de nivel 1, la más crítica, tiene que tener sistemas de respaldo de energía, con una autonomía mínima de 48 horas seguidas, 2 días enteros funcionando a oscuras. Es que es la lección que se ha aprendido a base de golpes en cada terremoto, incendio o aluvión. Si se corta la luz y se caen las comunicaciones, la gente se queda ciega y sorda en el peor momento posible. Esta norma busca crear una red resiliente. Y no solo es la energía, obliga a los operadores a informar de fallas significativas y a tener planes de recuperación ante ciberincidentes. Y si a pesar de todo la comunicación falla y ocurre el desastre, llegamos a la respuesta final. Un techo. Hay una resolución de SENAPRED que fija los estándares técnicos para las viviendas de emergencia. Y, ostras, el nivel de detalle aquí es absolutamente alucinante. The Think, 2 ventanas de 1 metro cuadrado cada una. La instalación eléctrica, con circuitos separados y con protector diferencial obligatorio. Un momento. ¿Se meten hasta con la cerradura de la puerta del baño? Especifican que tiene que ser tipo manilla y no de pomo. Y que hay que instalar un lavadero en el exterior. ¿Por qué se llega a ese nivel de detalle? Detrás de una norma así tiene que haber una historia, una lección aprendida a las malas, ¿no? Exacto. No es un capricho burocrático. Es un manual de dignidad, escrito con la experiencia de tragedias pasadas. Piensa en un escenario post-terremoto, con gente mayor, niños asustados, familias que lo han perdido todo. Una manilla es mucho más fácil de abrir que un pomo si tienes las manos ocupadas o si eres un niño con poca fuerza en una situación de pánico. Es un detalle de accesibilidad universal. ¿Y lo del protector diferencial en la instalación eléctrica? Eso es directamente un salvavidas. En una instalación precaria, montada deprisa, a menudo con humedad, el protector diferencial es lo que evita que la gente se electrocute. Son estos pequeños detalles que parecen insignificantes los que marcan la diferencia entre un refugio y una trampa. Se busca garantizar un mínimo de habitabilidad y seguridad. O sea que también se fijan las reglas para saber quién recibe estas casas. Por supuesto. Se fijan los criterios de asignación para evitar la arbitrariedad. La vivienda afectada tiene que ser la primera y única residencia. Y el terreno donde se instale no puede estar en una zona de riesgo para no repetir el desastre. Es la elección completa, un buen estándar y unas reglas de reparto claras. Pero, claro, estos documentos oficiales no son solo el Estado hablando consigo mismo. Son también un sismógrafo de cómo se mueve la sociedad por debajo. Sin duda. Es un espejo de la vida civil. Por ejemplo, se publica el extracto de constitución de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la comuna de Kemchi, en la isla de Chiloé. Vemos que el tejido social se mueve en todas partes. Por un lado, se formaliza la actividad económica en un lugar como Kemchi,
Y por otro, el mapa espiritual del país sigue cambiando con el registro de nuevas iglesias. Exacto. Se inscriben como entidades religiosas de derecho público la Iglesia Evangélica Unida Pentecostés Chile y el Ministerio de Jesucristo Pentecostés de Chile para las Naciones. Y los extractos son muy reveladores porque detallan sus principios de fe, su estructura, cómo se eligen sus pastores. Fíjate, son dos corrientes de fondo, la descentralización de la actividad económica y una diversificación religiosa que lleva décadas en marcha. El Estado simplemente toma nota y les da entidad jurídica. Y junto a esto, la vida cívica más tradicional. Vemos una autorización para la colecta anual de la Sociedad de San Vicente de Paul para agosto de 2026. Y al lado, algo que choca un poco, una autorización del Ministerio de Salud a una empresa para comercializar decenas de variantes de tabaco para pipa de agua. Es un pequeño vistazo a las tensiones entre salud pública e intereses comerciales. Y finalmente, el pulso económico. La Subsecretaría de Desarrollo Regional fija los coeficientes para distribuir el Fondo Común Municipal de 2025. Este es un mecanismo clave de redistribución de la riqueza en el país, donde los municipios con más ingresos aportan a un fondo que luego se reparte entre los más pobres. Y se ven las particularidades, claro. Hay una compensación especial para la comuna de Isla de Pascua, por su lejanía, y se listan las comunas que reciben más por tener población flotante, debido al turismo. Es el Estado intentando ajustar sus políticas a la realidad diversa de un país tan largo y desigual. Y para cerrar ese pulso diario, la referencia económica. El Banco Central informa de que el tipo de cambio para el dólar estadounidense queda fijado en 905,14 pesos. El euro, por su parte, se sitúa en 1060,38 pesos. Hoy hemos desmontado el esqueleto de un país a través de su boletín oficial en un día cualquiera. Hemos visto las reglas para el préstamo a un funcionario, los planos de una casa para quien lo ha perdido todo, las coordenadas de un sendero para llegar a un lago. La pregunta que queda flotando en el aire es si estos son los detalles que se hacen públicos, que se escriben negro sobre blanco, cuál es la inmensa, la gigantesca maquinaria invisible de decisiones, acuerdos y disputas que tienen que ocurrir cada día para que todo esto simplemente funcione.